Y bien, vamos a ganar tiempo para así predicar el mensaje de esta noche. El mensaje pues lo vamos a tener en Segunda de Pedro, su capítulo 1 al 19. Segunda de Pedro 1, 19. Leemos bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Padre, te damos gracia, te damos el honor, la gloria, la honra a ti por siempre, por tu palabra. Dios mío, te pido que en esta noche sean las vidas edificadas. Aquellos que no te conocen puedan conocerte verdaderamente, ya que hay un mover de muchas falsas enseñanzas. Te pedimos, Dios, que sea usted rompiendo todo argumento falso y que sea poniendo usted su argumento. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. En esta noche quiero predicar bajo el tema ¿cuál camino? Así como una pregunta, ¿cuál camino? La verdad es que a lo largo de los años el hombre ha buscado una y mil formas de acercarse a Dios. Y entre esa manera de buscar a Dios, muchas veces ha sido confundido. Y las confusiones realmente son terribles. Son terribles porque muchas de esas confusiones pudieran llevarnos al abismo o a la perdición eterna. Suena duro, suena triste, pero es una realidad, porque la misma palabra de Dios, y más adelante lo vamos a ver también, que nos aclara que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y es por eso que se hace necesario e imprescindible que conozcamos la verdad de Dios, o sea, su palabra, porque es peligroso y es terrible no conocer la palabra del Señor, porque esto podría extraviarnos del camino del Señor. Y es por eso que nosotros debemos escudriñar cada día más la palabra del Señor y detectar esas falsas enseñanzas que se han estado proliferando a lo largo de los años. Debemos de detectarla, pero ¿cómo lo hacemos? Porque hay falsas enseñanzas que se disfrazan, vamos así a decirlo, como ángel de luz. Hay falsas enseñanzas que cualquiera es engañado, cualquiera es llevado de una doctrina a otra, sin darse uno cuenta fácilmente. Por ejemplo, una manera o una forma efectiva de darnos cuenta de una falsa enseñanza es que todas estas falsas enseñanzas tienen un fundador humano, por así decirlo. Tienen un fundador humano. Por ejemplo, vemos que los Testigos de Jehová, fundada por Charles Rutherford, el mormonismo también con José Smith, y así sucesivamente. Cada una de estas enseñanzas tienen como base un fundador humano al cual le dan pleitesía más que el mismo Señor Jesucristo. Y esto es penoso y es triste. También, aparte de esto, tienen un libro. Estas falsas enseñanzas tienen pues un libro al cual le dan la misma importancia que la Biblia. Inclusive
hasta más importancia. Dentro de los testigos de Jehová vemos el libro de las edades, o un libro de interpretación sin el cual no puede interpretarse la Biblia. Con este libro tiene que usarse obligatoriamente para poder interpretar la Biblia. Pero la Biblia es su propio intérprete. Los versículos que la Biblia tiene se interpretan a sí mismos, ya sea hacia adelante o ya sea buscando hacia atrás o ya sea con paralelos, es decir, buscando en otros libros. La Biblia es su propio intérprete. Por ejemplo, dentro del Evangelio que hemos decidido seguir, que significan las buenas nuevas, el Evangelio que ha dejado nuestro Señor Jesucristo, tiene como autoridad la Biblia. La Biblia es la única autoridad del Evangelio. Creemos en la Trinidad, 3 personas, 1 en esencia. Y aquí es donde vamos a hacer una pequeña pausa, o mejor dicho, un paréntesis. 3 personas, 1 en esencia. Realmente, señores, hay cosas que pues nos atañen a nosotros, pero hay otras cosas que son de Dios. 3 personas, 1 en esencia. Esto es algo que la mente humana no puede llegar a comprenderlo así porque sí. Porque usted decir uno solo, pero son 3, es algo que no cabe en la mente, y aquí es donde muchas personas hierran. ¿Por qué? Porque dicen, mayormente los testigos de Jehová, ¿cómo es posible que un Dios de 3 cabezas? No es posible, no es. O sea, aquí es donde se confunden, porque hay cosas que nuestra mente finita, porque no es infinita, no puede comprenderlo todo. Realmente el usted entender cómo Dios pudo abrir el mar para que el pueblo de Israel pasara, eso es algo que no cabe en nuestra mente. ¿Cómo puede ser posible que el mar Rojo fuera partido en 2, por así decirlo, y abierto por el medio para que las personas cruzaran? Hoy en día estuve viendo hace ya unos cuantos meses un video donde la gente trataba de explicar científicamente, porque realmente no le veían, vamos a decir, el sentido de cómo esto pudo haber pasado. Y las personas empezaban a buscar explicaciones científicas de cómo el mar se pudo abrir. ¿Por qué? Porque es algo que no cabe en sus mentes. Realmente, si nos ponemos a pensar o a darle mente a esto, sería imposible que nuestra mente pueda llegar a comprender o a entender cómo Dios pudo haberlo hecho. Pero está escrito en la Biblia, y de que Dios lo hizo, porque así está escrito, ¿verdad? Entonces, también otro ejemplo que podemos encontrar acerca de la misma Trinidad, ya que la palabra Trinidad pues obviamente no está en la Biblia, pero el concepto está ahí. El concepto está ahí. Por ejemplo, vemos que en Génesis 1:26 dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, que Dios no estaba solo. Aquí vemos el concepto de la Trinidad. No necesariamente tiene que decir la palabra Trinidad, pero aquí está el concepto, porque está en plural, está pluralizando. De lo contrario, Dios hubiese dicho: haré el hombre a mi imagen y a mi semejanza. Pero dijo: hagamos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea que aquí está el concepto de la palabra Trinidad. Vemos también que dentro del catolicismo romano, su autoridad es la Iglesia, la tradición y la Biblia. Creen también en la Trinidad, pero en práctica deifican a la Virgen María. O sea, aquí hay un error, pudiéramos decir garrafal. ¿Por qué? Primeramente, dentro de las tradiciones.
No todas las tradiciones son malas, debemos aclararlo, pero dentro de las tradiciones pudiéramos decir que hay una gran brecha para que se cuele el error. Hay una gran brecha para que el error entre. ¿Por qué? Simple y llanamente porque no es palabra de Dios. No es palabra de Dios y por ende puede entrar el error. Dentro de lo que es la misma iglesia también puede entrar lo que es el error. Y deificar a la Virgen María, pues este ya es un error espiritual sumamente garrafal. Sumamente garrafal porque todos sabemos que Dios ha dicho en su palabra que no comparte su gloria con nadie. Cuando dice que no comparte su gloria con nadie, no se está refiriendo a que no la comparta con nosotros, sino más bien con los ídolos. A esto es que se refiere. Entonces este es un error grave dentro del catolicismo romano. Dentro del mormonismo vemos que su autoridad es José Smith. Su creencia es Adán, el dios de muchos dioses. En una ocasión yo estuve conversando con unos mormones y ellos me decían que el error que Adán cometió cuando pecaron fue beneficioso para la humanidad. Yo le dije, ¿cómo? ¿Beneficioso para la humanidad? Sí, porque mira, a través de ese error la humanidad llegó a tener ciertos conocimientos como lo que hoy posee la humanidad, o sea, de crear cosas, de hacer cosas. Digo, pero, ok, que el hombre creara todo esto, pero fue un error que le costó prácticamente su propia vida, su vida espiritual, porque a través del pecado, cuando entra, ya el hombre no tenía acceso a Dios, estaba destituido de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo me dices que fue beneficioso? O sea, hermanos, debemos de tener mucho cuidado y también estar preparados para hablar con estos tipos de personas, porque ellos tienen argumentos, la palabra de Dios torcida, claro está, la tuercen, y si nosotros no estamos preparados, pues pudiéramos ser engañados por el error. Pero más adelante vamos a ver, a lo largo del desarrollo de este mensaje, cómo podemos hacer para contrarrestar todo esto. Por ejemplo, vemos que los testigos de Jehová, su autoridad es Charles Russell, Rutherford, su creencia en un Dios unitario. Cristo era un ángel. Para ellos, Cristo era un ángel. Sabemos que en numerosos versículos de la Biblia, Jesús mismo se identifica a sí mismo como Dios. Por ejemplo, lo vemos cuando le dice a Felipe, que Felipe le pide que le muestre al Padre. Y Jesús le dice, todo el tiempo ha estado conmigo y no ha visto al Padre. Se identificó a sí mismo como Dios. Los Jesús solo, por ejemplo, su autoridad es la Biblia, pero las revelaciones también. Su creencia es solamente en Jesús. El Padre y Espíritu Santo son nombres suyos. O sea, también tienen las revelaciones como autoridad. Dentro de las revelaciones puede colarse el error. Lo que me gusta del Evangelio es que su autoridad es la Biblia, y la Biblia no tiene error porque es palabra de Dios. Y es por eso que he decidido seguir el Evangelio a través del estudio profundo de su palabra, y Dios mismo les revela a uno la verdad de la palabra para no caer en el error. Otra forma también para detectar una falsa doctrina o religión es comparar lo que ellos creen versus lo que dice la Biblia. Si lo que ellos creen y si su creencia que tienen no se ajusta a lo que la Biblia enseña o dice, obviamente que es una falsa enseñanza. Y también debemos aprender a diferenciar entre un error doctrinal que pueda ser peligroso. Peligroso me refiero a que pueda llevarnos a la condenación eterna, porque los errores van a estar en todo lugar. No hay iglesia perfecta. En todo lugar
pueden haber errores. Pero si esos errores no atentan contra la salvación, pues no hay ningún problema. Se pueden solucionar, se pueden pasar, o sea, se puede buscar la solución. Pero cuando ya un error atenta directamente contra la salvación, como la oración a los muertos, eso es antibíblico. La adoración a otra cosa que no sea Dios, es decir, a un santo, en fin, a cualquier cosa o objeto puede ser que no sea Dios, es un error garrafal, es un error que puede llevarnos a la condenación eterna porque está condenado por la Biblia. Entonces eso es lo que tenemos que básicamente aprender a diferenciar. Eso es lo que tenemos que aprender a diferenciar. Por ejemplo, dentro del mormonismo estaba lo que era la poligamia, donde se tenían varias mujeres. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Ese es un error garrafal también que puede llevarnos a la condenación eterna, porque todos sabemos que la Biblia habla claramente del adulterio. La Biblia lo habla claro. Entonces, ¿cómo no nos damos cuenta de una falsa enseñanza como esta? Y ese es el ingrediente, vamos a decir, número 1, para usted poder detectar una falsa enseñanza. Con ese ingrediente, olvídese que cualquier falsa enseñanza usted la va a detectar, pero obviamente hay que escudriñar la Biblia para poder detectarla, porque ¿cómo yo puedo saber que me está hablando falsedades si yo no conozco la palabra de Dios? Es a través de conocer su palabra que podemos detectar una enseñanza falsa. De lo contrario, no la podemos detectar. Muchas personas dicen y afirman ciegamente: la Biblia la escribieron los hombres. Y es cierto, la escribieron los hombres, pero ellos lo quieren dejar dicho como de una manera terrible, de una manera como que no se puede creer en la Biblia, como que no se puede confiar en la Biblia, porque fueron hombres que la escribieron. Muchas personas, cuando uno le predica, de hecho a mí me lo han dicho muchas gentes, pero que la Biblia la escribieron hombres, como que no me lleve de ella, que no me lleve de eso, que la Biblia la escribieron hombres. Sí, es verdad que la escribieron hombres, pero la Biblia tiene todo y para todo. Veamos qué dice la Biblia al respecto. En 2 de Pedro, su capítulo 1 al 21. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Oigan bien. O sea, no fue que a los hombres se les ocurrió crear o inventar, vamos a decir, la palabra de Dios. No. Dice que no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. O sea, que a ellos no se les ocurrió inventarse la palabra, sino que fue el Espíritu Santo de Dios quien inspiró al hombre a escribir la Biblia. Es por ello que nacen los libros apócrifos, pero estos libros no fueron inspirados. Son considerados libros que no han sido inspirados y fueron escritos en el periodo intertestamentario, es decir, entre el Antiguo Testamento y entre el Nuevo. En ese periodo de tiempo se escribieron estos libros que están dentro de las Biblias católicas. Pero ¿qué sucede? Que en ese periodo de tiempo se dice que tiene aproximadamente 400 años, donde hubo silencio de parte de Dios. O sea, aquí no hubo inspiración. Dios no inspiró al hombre a escribir, sino ya hasta cuando llega Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y dentro de este periodo fueron escritos estos libros. Por eso le dije anteriormente que la Biblia dice en Proverbios 14:12 que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. A veces creemos que estamos en la verdad. Y yo siempre he dicho esto, y lo digo y lo sostengo, que la estrategia más efectiva para Satanás, que el Señor lo reprenda, ha sido y es
y seguirá siendo hasta que Cristo venga, hacerle creer a las personas que están en el lugar correcto. Cuando las personas fornican, muchas veces son adúlteras, muchas veces hacen lo que le da la gana, visten como le da la gana, no tienen pudor al vestir, no tienen modestia al vestir, se meten en cualquier lugar, no tienen que ver, pero no todos los lugares son para nosotros. Hay lugares que nosotros no debemos de frecuentar ni visitar por la influencia que tienen. Mas sin embargo hay personas que sí lo hacen, pero están dentro de una religión, siguen una religión, pero ellos piensan que ese camino los va a llevar a la salvación, pero ellos hacen y deshacen. O sea, no hay una consagración, no hay una entrega a Dios, pero ellos están bien según ellos. Ellos están bien, y eso es lo más grave y lo más triste, cuando el enemigo le hace creer a la gente que ellos están bien, cuando realmente no lo están. Entonces, amados, ¿por qué hay que estudiar las falsas doctrinas? Porque mucha gente dirá, no, yo solamente me centro con la Biblia, no me hable de más nada, que lo mío es la Biblia sola. Sí, bueno, está bien que lo tuyo sea la Biblia, pero nosotros también debemos de escudriñar un poco a ver qué cree fulano, qué cree fulana, qué cree tal o cual religión, qué hay dentro de ellos, para nosotros poder tener argumentos a la hora de contrarrestar una falsa enseñanza. Se hace imprescindible que por lo menos así por encimita, vamos a decirlo, tengamos más o menos una idea de lo que cada religión cree, para así compararlo con la Biblia y poder saber si es confiable o no es confiable. Varias de estas religiones entrenan a sus miembros para ir de casa en casa. Esto se da muchas veces, y esto procurando ganar adeptos para su fe. Algunos se especializan para trabajar entre los mismos evangélicos, especialmente entre los nuevos convertidos, que estas personas son las personas más fáciles de confundir y más vulnerables, porque muchas veces no tienen ese concepto así en lleno de lo que es el evangelio. Por eso se hace imprescindible los estudios bíblicos dentro de las mismas iglesias, y esto es triste y es penoso porque muchas iglesias, lamentablemente y tristemente hay que decirlo, pero se están sacando ya las enseñanzas bíblicas, es decir, la enseñanza de la palabra de Dios no se está dando en muchas iglesias, y esto debe ser lo primordial. Es decir, las personas que están dentro de una iglesia deben ser entrenadas en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que cuando el lobo venga, esa oveja no se deje devorar del lobo, sino que sepa defenderse. Porque es que las falsas enseñanzas han proliferado hoy en día por todas partes. Donde quiera nace una nueva enseñanza de un versículo de la Biblia que lo tuercen, nace una enseñanza. Y ahí entra el error también. ¿Cuál es el trato que debemos darles a los que tienen otra religión? O sea, debemos ser amistosos con ellos, porque sabemos que aunque estén en el error, pero no podemos tratar a las personas medalaganariamente o hacerles creer que yo soy salvo y ellos están perdidos. En primer lugar, demuéstrele cortesía y el amor de Cristo en todo momento. O sea, cuando usted le demuestra cortesía y le demuestra el amor de Cristo en usted, ellos van a decir, wow, pero mira esa persona, uno le habla y todo, pero mira, él no ofende a nadie, mira, tiene como ese amor. Yo quisiera como tener eso también. Yo quisiera ser como es esa persona también. Y esto es un punto a favor para ganarlo para Cristo.
Pero si le demostramos otra cara de la moneda, ¿y qué clase de cristiano será este? Mira cómo nos trata, mira cómo se comporta. Entonces, es por eso que debemos de tratarlo con cortesía y mostrar el amor de Cristo en nosotros. Otra cosa, nunca demuestre una actitud de yo soy más santo que tú. Esto pasa muchas veces, porque yo estoy en el Evangelio de Cristo y ahí yo me creo, vamos a decir, la última Coca-Cola del desierto. Y no, amados, no, esto se trata de humildad. Acuérdense que cuando los apóstoles predicaban con Jesús, querían muchas veces tener como cierto aire de grandeza, el cual Jesús tuvo que bajarle los humos y decirle, no, mis hijos, espérense, que el que quiera ser mayor aquí debe comportarse como el menor. Es decir, usted no puede engrandecerse aquí. Aquí el que quiera ser mayor, pues obviamente tiene que comportarse como el menor. O sea, debe de haber humillación. Otra cosa también, preséntele la verdad positiva del Evangelio, en vez de atacar las creencias de la persona. O sea, primero preséntele la verdad del Evangelio. No comience atacando, no, porque ustedes creen en esto, porque ustedes hacen esto, porque ustedes hacen lo otro, no, porque mire usted. No. Primero se le presenta la verdad positiva que tiene el Evangelio. Y el Evangelio tiene un impacto positivo cuando se predica de la manera correcta. Otro punto también, evite discusiones acaloradas en donde se puedan ofender verbalmente. Esto pasa muchas veces cuando se predica mayormente a otra religión, que muchas veces llegan a discusiones ya verbal. Realmente la Biblia nos manda que contendamos ardientemente por la fe. Pero este contender ardientemente por la fe no es pelear con la otra persona, no es ofender a la otra persona, no es decirle malas palabras inclusive a la otra persona. Este contender ardientemente es hablarle con la verdad de la Biblia, es desbaratar argumentos falsos, pero con la Biblia, con la palabra del Señor, no es ofendiendo a las personas. Otro punto importante, testifique de Cristo y lo que Él ha hecho en su vida. Señores, miren, realmente, vamos a hacer un paréntesis acá. Hay personas drogadictas, que fueron drogadictas, personas que fueron borrachos, que fueron fornicarios, que fueron adúlteros, que el Señor ha hecho una gran obra en ellos. Y cuando las personas ven este cambio en una persona que ha sido de esta manera, la persona muchas veces dice, wow, pero mira, yo quiero el Cristo que esa persona tiene. Porque realmente, mira, esa persona era una persona terrible. Y Dios lo transformó, Dios lo cambió. Que yo no lo puedo creer como esa persona ha cambiado. Testifique, dele testimonio de cómo usted era y lo que usted es, para que las personas vean que servimos a un Cristo que está vivo, que no servimos a un Cristo que está muerto, sino un Cristo vivo. Otro punto, procure que vengan a Cristo arrepentidos. Este es un punto muy esencial, porque el arrepentimiento es la parte fundamental a la hora de una persona servir a Cristo. Esto es fundamental. También recuerde que no es usted quien convence de pecado, sino el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces nosotros cuando le predicamos a una persona, no solamente a una persona que esté en una religión errada, puede ser también a un inconverso que no pertenezca a ninguna religión. A veces creemos que somos nosotros que lo vamos a convertir. No, amados, no. El convencimiento viene por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es quien convence de pecado a las personas y las personas que vienen. Yo recuerdo en una ocasión, antes de yo ser cristiano, que un vecino mío, él era cristiano y él iba
muchas veces iba de tarde a mi casa, me iba a predicar siempre la palabra y yo lo escuchaba, yo le prestaba atención, lo escuchaba, lo invitaba a mi casa, pero yo no me convertí de inmediato. Esa persona duró mucho tiempo yendo a mi casa así a predicarme la palabra, y después, ya como al año casi mente, entonces yo decidí aceptar a Cristo, porque ya el Señor empezó a llamarme, y ahí yo vine. Pero dése cuenta, imagínese que él se hubiese desesperado, creyendo que era él el que me iba a convencer a mí. Entonces no, amados, hay que esperar en Dios, pero sí tenemos que regar la semilla que es la palabra del Señor, y a su tiempo recogeremos el fruto. Ore por las personas a quienes desea llevar a Cristo. Este es el punto más importante, porque es que la oración tiene poder. La oración tiene poder, aunque usted no lo crea, tiene poder. Así lo establece la palabra del Señor. Antes de usted conversar con una de estas personas, órele al Señor primero. Prepárese en la palabra del Señor y órele al Señor primero, y usted verá los frutos del Señor obrando en ti. Hay un corito que dice por ahí, dice de la siguiente manera: no me importa la iglesia que tú vayas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. No me importa la iglesia que tú vayas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Pero entonces yo le digo, sí me importa la iglesia que tú vayas, porque todas no predican la verdad, y de todas las iglesias del mundo, a mí me gusta la que anda en santidad. Ahí hay vida, ahí hay gozo, ahí se siente el Espíritu de Dios. Ahí hay vida, ahí hay gozo, ahí se siente el Espíritu de Dios. Amén. Así es, amado. Así es, mis amados. El Espíritu de Dios está donde de verdad se le busque. Donde sea falsa la enseñanza, lamentablemente el Espíritu se va. Por eso debemos de tratar de tener una enseñanza verdadera para que el Espíritu de Dios esté con nosotros. Bien, amados, y hasta aquí ha sido esta predicación. Espero las vidas hayan sido edificadas y que las personas vengan a Cristo, sobre todo. Venga a Cristo, que los tiempos son peligrosos. Estos tiempos que estamos viviendo no son nada buenos. Mire la violencia que hay, hablábamos de eso esta mañana. Mire la violencia que hay por todo el mundo. Eso significa que ya Cristo está a la puerta. Eso significa que Cristo viene, amado. Eso significa que Cristo está a la puerta. Venga a Cristo. No sea parte de ese mundo violento, de ese mundo perdido. Venga a los pies de Cristo. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.